Bien, continuando con las ponencias de esta mañana, vamos a presentar al doctor Richard Vaca Quispe, médico, cirujano oncólogo, asistente del Hospital Cayetano Heredia, que se va a encargar de hablarnos acerca de los efectos de la cirugía oncológica y su tratamiento. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un honor estar con todos ustedes y que me hayan escogido para poder dar una ponencia que espero estar a la talla porque ha sido bastante desafiante y sobre todo el tema es muy amplio. Entonces, ojalá que podamos sacar algunas conclusiones. De verdad, el tema es tan amplio que voy a tratar de pasar las diapositivas un poco más rápido de lo que deberíamos. En los países desarrollados, en el siglo XIX, la gran epidemia consistía en enfermedades infecciosas y básicamente tuberculosis. Posteriormente han sido las enfermedades cardiovasculares y finalmente se piensa que vamos a enfrentar a una epidemia de cáncer que nos va a afectar a todos. En nuestra situación en el Perú la cosa no ha sido igual, pero de todas maneras, la siguiente por favor. Ya estamos a puertas de que el cáncer sea la segunda causa de muerte y posiblemente vaya a pasar en los próximos años a ser la primera causa de muerte. La siguiente, por favor. En el mundo la primera causa de muerte es cáncer de pulmón, la segunda cáncer de mama, y lo que sí hay que tener en mente es que todos los pacientes que se les hace un diagnóstico en una etapa inicial, se van a curar. Siguiente. La siguiente, por favor. Hay varias maneras de hacer cálculos en relación a cuánto de cáncer hay en el país y en el mundo, pero todos los métodos no son iguales. Por lo menos acá en Perú existen los registros de cáncer en algunos lugares. También hay un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a cargo del Ministerio de Salud, y de acuerdo con este sistema, para el 2012, la primera causa ha sido cáncer de cuello uterino, luego estómago, luego mama, luego piel, luego próstata. La siguiente. La OMS, la IARC, hizo un cálculo hace algunos años. Y acá lo que se ve son algunos cambios que probablemente sean dramáticos a lo largo de los años. Hay un incremento de cáncer de mama, todavía sigue siendo un problema muy importante y es el más importante en el momento. Cáncer de cuello uterino ha incrementado también la incidencia. El cáncer de estómago ya no está aumentando tanto, pero sí se ve un repunte, estamos hablando de mujeres, de cáncer de colon y sobre todo de cáncer de tiroides. Y esto, si seguimos con las tendencias, probablemente en algunos años lo que vamos a ver más sea cáncer de colon y sea cáncer de tiroides. Y en hombres todavía mucho más ha repuntado el cáncer de próstata, de manera dramática. La siguiente. Este es el estimado que hace la IARC en relación al cálculo que hace. Estos son cálculos en relación a cuánto de cáncer más o menos se piensa que hay. Tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, como ya se sabe, el que está tomando la delantera ahora es cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Posteriormente cáncer de mama, luego cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, y fíjense cómo ha caído lo que antes ha sido siempre un problema de salud pública en nuestro país. Es decir, el cáncer de cuello uterino se piensa que está cayendo y la caída es dramática y en verdad no se sabe bien si es que realmente está cayendo o es que, como ya habíamos visto en la anterior diapositiva, los demás cánceres están creciendo a un ritmo demasiado acelerado. De acuerdo con esta diapositiva, la ponencia se ha dividido en algunas partes. Hay una parte general en relación a lo que significan las complicaciones del tratamiento quirúrgico, después un poco hablar sobre lo que significa cirugía oncológica,
Finalmente, hablar de las complicaciones en general y las complicaciones que a veces vemos en cáncer de próstata, en cáncer de mama, en cáncer de estómago, es decir, tratando de ver algunos aspectos importantes dentro de lo que significa cada cáncer. La siguiente, por favor. Este cuadrito se ve que el cáncer de próstata, este cuadrito se refiere a cáncer en varones, ¿no? Cáncer de próstata, cáncer de estómago, ya está en tercer lugar, colon y recto, ¿de acuerdo? Está linfoma, cosa que antes no veíamos. Igual, luego sigue pulmón. La siguiente. Y en mujeres, cáncer de mama, ya definitivamente parece que ha tomado la delantera sobre cáncer de cuello uterino. Sigue cáncer de estómago, colon y recto, ¿no? Que antes era bastante más bajo, y ya se viene desde atrás cáncer de tiroides. La siguiente. No se ve, pero, por ejemplo, cuando hacen los cálculos, hay algunos cánceres que no se registran, entre comillas, o con eso les toma en cuenta. El cáncer que probablemente sea un cáncer bastante frecuente es el cáncer de piel no melanoma, es decir, el cáncer epidermoide y el cáncer vasocelular. En verdad no se los está tomando en cuenta, pero para mujeres y para hombres debe estar más o menos entre el cuarto y tercer lugar. Lo que pasa es que la tasa de mortalidad es bastante baja porque es un cáncer que generalmente se lo detecta y se le puede tratar. Obviamente hay un impacto a nivel económico, alteración de la vida familiar y la pérdida de las funciones cuando los pacientes son sometidos a cáncer, a tratamientos quirúrgicos. De tal modo que desde el punto de vista médico, nosotros como cirujanos estamos acostumbrados a tratar lo que son las complicaciones perioperatorias. Es decir, hacer un buen análisis del paciente, mirar cuáles pueden ser sus complicaciones, después tratar de hacerles el seguimiento en el postoperatorio inmediato, pero después no vemos lo que generalmente se debería ver en otros lugares. Es decir, deberíamos tener el apoyo de los especialistas y debería haber una relación mucho más estrecha con los servicios que nos prestan en la comunidad. La siguiente. Y hablando de las complicaciones quirúrgicas, son evidentemente resultados que uno no espera y que a veces ocurren a pesar de los esfuerzos que los médicos y que el personal de salud realiza. La siguiente. Y de todos modos, el cáncer, para hacer un buen tratamiento, es difícil tomar una decisión. Es decir, muchas de nuestras cirugías son cirugías muy agresivas, son cirugías que en algunas ocasiones ya existe una morbilidad y posteriormente una mortalidad. En algunos casos, tomar la decisión de operar o de no operar es muy, muy difícil. Entonces, uno tiene que hacer la valoración de las complicaciones que puedan haber y también qué cosa vamos a conseguir con la cirugía. Si realmente vamos a aliviar los síntomas, que es lo primero que deberíamos pensar, y sobre todo con hacer una curación del paciente. La siguiente. Más o menos en el milenio pasado, a fines del milenio pasado, hubo un problema gravísimo en los Estados Unidos. Cerca de 20.000 pacientes morían por año por complicaciones durante las operaciones. Eso le llamó al Instituto de Medicina a establecer y a mirar todos los procesos que estaban realizando y qué cosas estaban haciendo mal. Entonces, la sociedad se dio cuenta que había un problema con los médicos y con los servicios de salud, y por lo tanto teníamos que responder, o mejor dicho, tuvieron ellos que responder a las expectativas de la sociedad e influir en los resultados quirúrgicos en general y en los resultados de salud. Sin embargo, ellos ponen mucho hincapié en las fuentes de financiamiento, es decir, nada de lo que podamos hacer como personal de salud puede ir de manera aislada. Es decir, las cosas que como médicos podamos aprender, entender, comprender y tratar de hacer, en realidad no van a rendir ningún fruto si no primero vemos cómo son las fuentes de financiamiento y cómo vamos a salir del problema. La siguiente.
Entonces, el Instituto de Medicina estableció algunas características en relación a los cuidados del paciente en general, ¿no? Y nos dio a conocer algunos parámetros muy importantes que podemos nosotros continuar y a lo largo del tiempo tratar de que se instalen todos los ámbitos de salud, ¿no? En el paciente y en específico la cirugía, ¿no? Tiene que ser una cirugía segura, efectiva, oportuna, equitativa y eficiente. Entonces yo me pregunto desde mi punto de vista si nuestros pacientes con cáncer están recibiendo sus tratamientos en relación a estos parámetros y la verdad dejamos mucho que desear. La siguiente. Y hay una cosa bien importante que se ha desarrollado en relación a esto, es decir, ¿qué esperamos en relación a nuestros resultados en la cirugía? En una primera etapa se pensó sobre la seguridad, y eso para nosotros en Perú nos tocó alrededor o a fines del más o menos 2008, 9, 10, ¿no? Donde se instalaron una serie de medidas porque se vieron, y la opinión pública también se dio cuenta que habían algunas falencias que habían corregir. Y generalmente el impacto periodístico es muy, muy fuerte. Entonces, la primera etapa es la seguridad, es decir, que nada malo le pasa al paciente, y de acuerdo a eso se instalaron algunas medidas. La segunda parte que se ha desarrollado ya, no probablemente en nuestro país, sino en los países más desarrollados, es en relación a calidad. Y es un tema bastante amplio que sería bastante interesante comentar. Nosotros estamos en condiciones de dar un tratamiento quirúrgico seguro al paciente, pero no necesariamente estamos de dar un tratamiento de calidad, porque eso rebasa, como les había comentado, a que el personal de salud pueda desear o pueda comprender. En cambio, un paciente atendido con calidad necesariamente va a tener un servicio seguro. Entonces, la calidad es una cosa que engloba mucho más cosas. La siguiente. Esta es una diapositiva del Canadá, cómo ellos fueron instalando primeramente los principios de una cirugía segura. La siguiente. Y hay cosas que nos van a ayudar de manera definitiva. Y nosotros tenemos que empoderarnos con la tecnología. Y el uso de la tecnología ayuda, y ayuda de manera muy importante. En principio, podemos acceder a conocimiento médico. Hay sistemas de ayuda que la computadora nos va a ayudar. Hay algunos índices que en oncología son muy precisos para determinar, por ejemplo, enfermedad como el índice de Maruyama en cáncer de estómago. Obviamente recolectamos y compartimos una mejor información clínica, reducimos los errores y a través de algunas aplicaciones también mejoramos la relación con nuestros pacientes. La siguiente. El cuidado quirúrgico seguro, de todos modos, tiene una base en cuanto a conocimiento, en cuanto a la técnica quirúrgica y al juicio clínico. La siguiente. Y hay un problema importante. ¿Qué pasa cuando un paciente va mal en una operación? Generalmente nosotros, los cirujanos, vemos quién operó y realmente qué cosa pasó con el cirujano. Había leído sobre un problema en relación, por ejemplo, a una apendicitis que entró el cirujano a resolverla y lo que sacó fue un anexo. Entonces, ¿qué ocurre cuando un paciente recibe un daño? El problema no es del cirujano. El problema es, evidentemente, parte del problema lo tiene el cirujano, pero la mayor parte del problema es el proceso en el cual está metido el paciente. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que lleva a cometer al personal de salud problemas y complicaciones? El sesgo cognitivo. Es decir, lo que nosotros generalmente conocemos como autoengaño. Pero en verdad es cuando una persona percibe la realidad para estar contento emocionalmente con uno mismo, pero en verdad no es así. Es decir,
la realidad es otra. Entonces, cuando tenemos sesgo cognitivo, y se han descrito en medicina 100 tipos de sesgo cognitivo que realizamos con los pacientes, influimos en un mal resultado. También influye la fatiga, una autoevaluación inadecuada, el estrés, las interrupciones. ¿Cuántas veces nosotros estamos atendiendo a un paciente y nos dicen, doctor, pasó esto, pasó aquello, etcétera? Entonces, eso es un factor también importante para el error médico. Y el quiebre de la comunicación. Y el quiebre de la comunicación tiene que ver con quiebre de comunicación entre los diferentes profesionales y también con el paciente. La siguiente. Este es un ejemplo de 30 errores cognitivos que algunas veces tenemos los médicos. Y en verdad, si uno se pone a analizar cómo se están desarrollando los servicios de salud, hay muchas personas que tenemos diversos sesgos cognitivos. Si un doctor viene, un doctor reputado viene y me dice, tienes un cáncer de cuello uterino en un estadio 1, entonces lo que generalmente hacemos nosotros es aceptar eso como válido y en base a eso desarrollamos una serie de procedimientos que al final, en verdad, no somos críticos y no nos ponemos a pensar que a lo mejor no es cierto. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo, pero en verdad hay muchísimos más. La siguiente. Entonces, como les decía, cuando ocurren problemas, complicaciones, efectos no deseados, sí tenemos que ver varias cosas. No solo es culpa de nosotros, que nosotros podemos tratar o intentar rectificarlos. Lo que nosotros tenemos que mirar son las estructuras y los procesos. Como ya les había comentado, el error es de un proceso mal llevado. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en algún servicio que hemos cometido un error y al final ha habido una reunión en el servicio y nos hemos criticado y nos hemos dicho que eso no se debe hacer? Pero el proceso sigue siendo el mismo. La siguiente. Entonces, ¿de qué depende de los malos resultados? A veces desde la misma enfermedad. La enfermedad vuelve, la enfermedad persiste después a pesar del tratamiento. También ocurre cuando un procedimiento es llevado a cabo y a raíz del mismo procedimiento el paciente tiene complicaciones y, bueno, otros factores no relacionados con los anteriores. La siguiente. La siguiente, por favor. Yo quería hacer un hincapié en cómo son o cómo debe ser el manejo en oncología. ¿Cómo debe ser un tratamiento en los pacientes? Los pacientes deben tener generalmente un tratamiento combinado, un tratamiento que implique quimioterapia, que implique radioterapia y cirugía. Eso es lo mejor para un paciente. La siguiente. La siguiente. Y esto posiblemente sea lo más importante. Lo que actualmente se está desarrollando a cabo son dos tipos de procesos. La evaluación multidisciplinaria del paciente. Se llama a todos los implicados que estén en relación al diagnóstico y a los procedimientos que va a recibir el paciente. Eso por una parte, que ese es un tratamiento multidisciplinario. Y otro es el segundo, son las decisiones compartidas. A veces me puede llegar a mí un paciente en un estadio 1. Yo digo, bueno, este es un paciente que lo voy a curar con una cirugía. Entonces el paciente se opera y de repente llega a los 3 o 4 meses con una enfermedad progresiva. ¿Y qué pasó? Pues me equivoqué. Entonces, de lo que se trata ahora es de que la toma de la decisión de qué cosa hacer con el paciente sea compartida con los otros profesionales, con los demás oncólogos y, por supuesto, con las personas que también nos pueden ayudar en dicha toma de decisiones. La siguiente. La siguiente. Siempre cuando nosotros hablamos de cirugía, históricamente ha habido una evolución. Generalmente se ha pensado que una buena operación radical es lo mejor para el paciente y en muchos casos sí ha sido cierto. Pero a lo largo de los años este concepto ha ido cambiando. ¿Por qué ha ido cambiando? Porque los demás tratamientos han mejorado, es decir, la quimioterapia y la radioterapia han mejorado tanto
que ya no es necesario hacer las cirugías que antes hacíamos. La siguiente. Y estas son las cirugías que se hacían no más hace unos 30 a 40 años. De hecho, en mi residencia hemos visto algunas de estas cirugías. Mandibulectomías completas, con un paciente que era incapaz de comer, era incapaz de hablar, ¿no? Cirugías radicales de la mama, amputaciones, vemos una amputación y vemos una hemicorporectomía, es decir, una resección de la pelvis y de las extremidades. Nosotros, o mejor dicho, los cirujanos antiguos pensaban que estaban haciendo lo mejor por el paciente y felizmente eso ya ha cambiado. Siguiente. Esta es una línea de tiempo en relación a las cosas que se han hecho desde el punto de vista quirúrgico. ¿Cómo es que ha cambiado la cirugía desde que apareció a finales del siglo XIX hasta la actualidad? La siguiente. La previa. Solamente voy a mencionar, sé que el tiempo conmigo va a correr muy rápido. La mastectomía radical se empezó, si no recuerdo mal, a 1900, más o menos a inicios de 1900, 1800 incluso. Cumplió 100 años y fue la misma cirugía que se realizó hasta, no hasta hace mucho. De hecho, todavía hacemos cirugías, mastectomías radicales. Entonces, esas cosas felizmente están quedando en el pasado. Ahora en mama, por ejemplo, se tiene que hacer una cirugía conservadora y solamente una minoría muy pequeña debería tener mastectomía. La siguiente. La siguiente. Bueno, y en relación a las complicaciones pueden ser inmediatas, mediatas y tardías. La siguiente. Y va a depender que un paciente salga bien de una operación. Depende de los mismos factores de los que nos valemos cuando evaluamos la primera vez al paciente en relación a la oncología. Es decir, si tenemos un sitio primario como pulmón, por decir, con una enfermedad avanzada, un mal estado funcional, entonces nosotros los oncólogos tenemos que juntarnos y decir que el paciente no es candidato, por ejemplo, a una cirugía. Y es contraproducente intentar llevarlo a operar. Entonces, como les decía, para tomar la decisión de qué cosa hacer con el paciente en oncología, va a depender al final no solamente el resultado en cuanto a la cirugía de cáncer, sino también el resultado en cuanto al tratamiento, por decir, con radioterapia y el tratamiento con quimioterapia. Y eso obviamente el paciente debe conocerlo y debemos conversar con él para saber qué cosa quiere el paciente. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, conversar solamente de manera muy rápida y que esto, lo que yo he percibido a lo largo de los años en que nos desarrollamos como oncólogos es que hay un divorcio entre los especialistas en oncología y los médicos que ven a los pacientes en periferia. Y tenemos problemas de doble naturaleza. Que nosotros no involucramos más al personal y que algunas veces el personal de periferia nos comenta que, o mejor dicho, viene el paciente, ni siquiera lo han querido mirar cuando tienen un diagnóstico de cáncer. Es decir, etiquetan al paciente, tiene cáncer y ni siquiera lo quieren mirar, ¿no? Y eso es un problema que nosotros tenemos que tratar de juntarnos tanto desde el tercer nivel con el primer nivel. Entonces, este tipo de complicaciones podrían verse en algunos establecimientos no tan complejos, como los seromas. La siguiente. Inflamación, los drenajes. Nosotros a veces dejamos drenajes en la mama y a veces el fin de semana, etcétera. Entonces es un problema para nosotros. La siguiente. Y hay otras inquietudes después de una cirugía, ¿no? ¿Cómo se va a alimentar el paciente? ¿Cuál es su imagen corporal que va a tener? Problemas en relación a la sexualidad y la reproducción. La siguiente. Los procedimientos en general, cuando son muy agresivos,
van a alterar la imagen corporal que el paciente vaya a tener. La siguiente. El manejo de los ostomas. Por ejemplo, las traqueotomías o los ostomas debería ser un manejo hospitalario probablemente a cargo del personal de enfermería y muchas veces no es así, ¿no? Yo les quiero comentar, por ejemplo, un problema que tuvimos. Hicimos una traqueotomía a una paciente, la paciente se fue de alta y la paciente regresó a los 2 días con la cánula obstruida. Había ido a un servicio de salud, no la quisieron tocar, vino al hospital, era un domingo, era de tarde, y yo de casualidad estaba por acá y la veo. La paciente ya no saturaba, estaba saturando 50, estaba en una insuficiencia respiratoria completa. Lo primero que hice fue sacar la cánula y estaba llena de moco. Entonces, hay cosas tan sencillas que se tienen que entender, que se pueden hacer, tanto a nivel de periferia como la responsabilidad nuestra, que no deben pasar. La siguiente, ¿no? Entonces, el manejo de ostomías, en general, de heridas, deberíamos involucrarnos la mayor cantidad de personal de salud posible. La siguiente, por favor, para no... ¿De acuerdo? Y el grado de complejidad del manejo de este tipo de drenes, de sondas, etcétera, necesita siempre educación, necesita interés y necesita una mejor comunicación. Y lo que tenemos que entender es que es tanto responsabilidad del cirujano como responsabilidad de los demás servicios de salud, incluyendo enfermería, personal técnico, etcétera. La siguiente. Probablemente la mayor complicación en cualquier cirugía oncológica sean los seromas, que su manejo, su tratamiento es relativamente sencillo. La siguiente, ¿ya? El seroma es una colección que hay, o sea, uno hace una cirugía, generalmente es mastectomía, etcétera, y se junta el líquido. Es una complicación que no es grave, que es manejable, que requiere un poco de criterio para tratar de drenar el líquido. La siguiente, un poco más difícil de manejar es el hematoma. El hematoma, por ejemplo, en la vía aérea, en un paciente operado de tiroides, sí es una emergencia. Y nos ha pasado que a veces el paciente se fue de alta y regresa con un hematoma. Entonces, el problema con el hematoma no es el sangrado ni la pérdida de eritrocitos. El problema con el hematoma es que el paciente se puede morir por asfixia, por obstrucción de la vía aérea. La siguiente, ¿no? Y evidentemente cuando ocurre, por ejemplo, en otros lugares, un hematoma que no es tratado a tiempo siempre va a provocar problemas. Va a retardar la cicatrización, va a provocar infecciones, y lo más importante para nosotros, va a retrasar los demás tratamientos. Los doctores de quimioterapia no le van a dar un tratamiento así a un paciente. La doctora tampoco nos va a dar un tratamiento con radioterapia. Entonces, eso retrasa. ¿Cuántas semanas? ¿Y cuál es el impacto final del tratamiento oncológico? Es un impacto negativo para el paciente. Y eso es una responsabilidad que hay que asumirla. Es decir, hacer un diagnóstico precoz de un hematoma, se limpia, se drena y a los 2 días sigue su curso natural, ¿no? Pero a veces el paciente no llega. Llega muy mal. La siguiente. La siguiente. ¿No? Acá vemos algunos ejemplitos. También existen, más que hematomas, hemorragias intraabdominales, y estas hemorragias sí son un poco más, pueden complicar la vida del paciente, y obviamente deberían explorarse en sala de operaciones. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Fallo agudo de heridas, nosotros conocemos más bien como de licencia de heridas, ¿no? Entonces, en general, ya no vemos mucho este tipo de complicaciones. Sí vemos en algunos pacientes que son sometidos a sarcomas de partes blandas donde se hace una resección amplia y a veces los colgajos quedan adelgazados, los colgajos son muy amplios, y a veces el paciente es anciano, desnutrido, o ha recibido algún tipo de tratamiento adyuvante, neoadyuvante, entonces el paciente no llega en las mejores condiciones y las heridas se abren. Lamentablemente no necesariamente por la falla en la técnica quirúrgica, sino por las condiciones que tiene el paciente. La siguiente.
¿no? Entonces hablamos de algunos tipos de, algunas variables en relación a por qué ocurren esta dehiscencia de heridas, ¿no? En principio, antiguamente el problema más bien era técnico, es decir, una herida tensa. Entonces, cuando una herida está tensa y el paciente tiene cáncer, de verdad no necesariamente va a ir mal, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Continuemos, que ya no hay mucho tiempo. La siguiente. También está la fiebre posoperatoria, que el manejo relativamente lo conocemos bastante bien. La siguiente. Hay un tiempo en el cual se presenta la fiebre y eso nos va a dar un indicativo de qué cosa pueda estar pasando. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Y lo que tenemos que también conversar un poquito y que debe ser un manejo multidisciplinario es la infección del sitio operatorio. La infección se clasifica cuando es superficial, cuando es incisional profunda y cuando ya afecta órganos y espacios. La siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define? Que una infección de sitio quirúrgico es cuando dentro de los 30 días después del procedimiento ocurre una infección. Cuando se pone un implante, una malla, una prótesis, etcétera, el tiempo es 1 año. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente para comenzar con lo otro. La siguiente. Pasa nomás, pasa. Vamos a detenernos un poquito sobre lo que significa dolor posoperatorio. La siguiente. Y especialmente en una entidad que se viene convirtiendo en un problema que va a pasar el tiempo y va a seguir siendo un problema grave. El dolor crónico posquirúrgico. La siguiente. ¿Qué cosa es? Es un dolor que se ha catalogado como una enfermedad del sistema nervioso, no es reconocida, es decir, no me van a creer, pero yo recién me estoy enterando más o menos de qué es lo que se trata, imagínense. Pero es muy frecuente, o sea, afecta a millones de personas en el mundo. La siguiente. Hay unos criterios de diagnóstico para lo que significa el dolor crónico posquirúrgico. La siguiente. La siguiente, por favor. En relación a la incidencia que está aumentando. La siguiente, por favor. Lo que sí queríamos entender es una cosa. Existe, entre comillas, un buen dolor. Es decir, uno sufre una noxa, una lesión, un trauma, y nos da dolor, y eso es algo bueno, ¿verdad? Eso nos va a ayudar, es parte del proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Pero dentro de lo que significa la cicatrización, el dolor poco a poco va a desaparecer porque nosotros, o mejor dicho, el cuerpo va a regenerar también y va a terminar ese proceso inflamatorio. ¿Cuándo termina un proceso inflamatorio? Generalmente entre el 3er mes y se completa el 6º mes. Cuando el dolor dura entre 3 y 6 meses y es mayor a ese tiempo, ya debemos considerarle un dolor de tipo crónico. Y lo que existe en contraparte es el mal dolor, es decir, pasa el periodo de cicatrización y ocurre un dolor persistente y en algunos casos ocurre un dolor severo. La siguiente. ¿Ya? Y está relacionada con cirugías grandes, cirugías de amputación, por ejemplo, que todavía seguimos haciendo, con mastectomías, con cirugías torácicas. Cuando se hace una esternotomía, por ejemplo, el dolor persiste por varios años y es un dolor muy difícil de tratar a veces. ¿De acuerdo? También se ha descrito en cirugías no tan grandes como histerectomía, tiroidectomía, etcétera. La siguiente. Y como habrán podido darse cuenta en el cuadrito, la incidencia es más o menos de 3 pacientes, un paciente va a tener un dolor crónico moderado, pero un porcentaje un poco menor va a quedar con un dolor crónico severo. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Ya? Y hay en relación una controversia en relación al dolor crónico, en relación
a los procedimientos menos invasivos. Se supone que los procedimientos menos invasivos tienen una menor posibilidad de hacer ese tipo de dolor, y en verdad lo que se ha visto es que sí existe una diferencia, pero no hay mucha diferencia. La siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la incidencia después de una cirugía de dolor crónico? 22% en las clínicas del Reino Unido. ¿De acuerdo? La siguiente. La siguiente, por favor. ¿De qué depende la aparición del dolor crónico posoperatorio? Primero, del tipo de cirugía. La siguiente. Y las cirugías más relacionadas con dolor crónico son la mastectomía, las amputaciones, las cirugías de tórax. La siguiente. ¿Ya? Y en relación a la amputación de las extremidades, hay dos tipos de dolor, es decir, un dolor del muñón y el dolor del miembro fantasma. Y en verdad en las extremidades el dolor es muy severo, suele ser muy severo. Y la incidencia es muy alta, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que el dolor en las amputaciones es un dolor memorizado. ¿Qué significa? Generalmente el paciente cuando tiene un sarcoma ya tiene un dolor. ¿Qué dicen los pacientes? Que es el mismo el dolor que previo es el mismo. ¿Y esto a qué está relacionado? A que las vías del dolor han sido tan intensas que ya han creado un circuito, y ese circuito no lo estamos rompiendo cuando estamos haciendo la amputación. Por lo tanto, a nivel del sistema nervioso que sigue hacia arriba, esos circuitos continúan enviando estímulos, y eso lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Entonces, es un dolor memorizado. La siguiente. Relación a cirugía de tórax, como les había comentado, es relativamente alta también la incidencia de este tipo de problema. La siguiente. La siguiente, por favor. Ya, en la cirugía mamaria, tanto la severidad como la incidencia de este dolor es menor. De hecho, en el posoperatorio inmediato no suele ser tanto el dolor. La siguiente. La siguiente, por favor. Y este es un dato interesante, ¿no? El dolor agudo de la operación está en relación a una cronicidad de entre un 10 y 50% de los pacientes. La siguiente. Otra variable está en relación a la intensidad del dolor posoperatorio. Y eso lo vamos a ver en relación a la prevención del dolor. Es decir, un mal manejo durante el primer día o el segundo día de la operación del dolor nos va a generar este tipo de problema. La siguiente. Entonces, si por ejemplo en el periodo postoperatorio inmediato me dan unos analgésicos y para mí no es suficiente y desarrollo dolor, lo más probable es que tenga una alta posibilidad de hacer un dolor postoperatorio crónico. La siguiente. ¿Ya? Y esto está en relación a estos tres fenómenos: la sensibilización periférica, es decir, cuando hay un estímulo del nociceptor hacia la neurona periférica y esta se va hacia la columna. Esa es la sensibilización periférica. Posteriormente hay un bombardeo de estos estímulos hacia el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central se llama el reclutamiento, es decir, el dolor que inicialmente era por la lesión inflamatoria se transforma en un dolor a nivel central, y las fibras nerviosas reclutan más nervios, y por lo tanto el dolor aumenta incluso. La siguiente. La siguiente, por favor, para poder avanzar, es lo que ya habíamos comentado. La siguiente. La siguiente, por favor. Continuamos. Entonces, en el dolor no controlado en el periodo agudo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir una actividad mayor del sistema simpático, que puede haber problemas a nivel del miocardio y que finalmente
en el peor de los casos, y que nos ha pasado, puede provocar un infarto del miocardio, ¿ya? A nivel del sistema gastrointestinal, va a afectar la motilidad gastrointestinal y al final va a impactar en una demora en la recuperación del paciente, ¿de acuerdo? El paciente va a tener una respiración superficial y por lo tanto va a ser propenso a contraer neumonía, y al final eso va a impactar también tanto en la morbilidad como en la mortalidad del paciente. Y otros problemas que pueden haber, y uno de ellos es lo que les comentaba, el dolor crónico. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Ya? Entonces, a veces ocurre lo que les había comentado, el reclutamiento, que el reclutamiento hace que se estimulen otro tipo de neuronas que impactan también sin ser la causa del dolor, y al final el paciente tiene otro tipo de reacciones, ¿no? La siguiente. Entonces, las causas de los dolores puede ser el daño de los tejidos, que es normal, pero también el daño de los nervios. La siguiente. La siguiente. Ya, ahora, el cirujano Crail en 1913 propuso lo que se está conociendo. Es decir, que él estimó que habían cicatrices en el sistema nervioso central que eran la causa del dolor crónico. La siguiente. Continuamos. Si no tienes... ¿no? Entonces vemos los circuitos en relación al daño periférico del nervio, después hacia la raíz del nervio y luego su ingreso a la médula. La siguiente. ¿No? Existen factores relacionados a pacientes que tienen propensión a desarrollar este tipo de dolores, es decir, no cualquiera va a tener ese dolor. Ansiedad, extroversión, depresión, nivel educativo, actitudes hacia la medicación. Entonces, nosotros ya más o menos vemos un paciente que es muy nervioso, etcétera. Generalmente son estos pacientes que tienen mayor tendencia a desarrollar este dolor. Vamos. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, sí se ha visto que cuando hay una buena comunicación con el paciente y una buena asesoría en relación a otros profesionales para disminuir el estrés, etcétera, esto mejora disminuye la posibilidad de que tengan un dolor postoperatorio. La siguiente. La siguiente. Y esto es un poco que a veces se nos pasa por alto a nosotros. Pacientes que tienen, por ejemplo, dolor de cabeza o fibromialgia, también es un factor de riesgo para que hagan ese tipo de dolor. La siguiente. ¿No? Entonces es muy importante. Como el dolor es una causa de sufrimiento, disminuye la calidad de vida y es difícil de tratar, la prevención es lo más importante. En verdad, no hay mucho que hacer cuando ya el dolor crónico postoperatorio está instalado. La siguiente. Y hay 3 cosas que tenemos que hacer. Evitar una cirugía innecesaria. Es decir, a veces nosotros pensamos que con cirugía vamos a hacer algo por el paciente y en verdad no es así. Modificar las técnicas quirúrgicas, tratar de hacerlas que sean las menos invasivas. Y lo más importante, la analgesia multimodal agresiva. La siguiente. Esto en relación a los tipos de procedimientos alternativos a la cirugía radical. La siguiente. ¿Ya? Y el tratamiento agresivo. El tratamiento agresivo está en relación a 3 tipos de intervención. La intervención con medicamentos a nivel sistémico. En segundo lugar, la intervención a nivel de los nervios periféricos, que puede ser de 2 formas. El bloqueo nervioso o la infiltración de la herida. La siguiente. La siguiente, por favor. Continuemos. Y ya se han hecho muchos estudios en relación a eso. Por lo tanto, los pacientes que están en riesgo, que tienen factores de riesgo, deberían tener una analgesia multimodal progresiva, proveerles de medicamentos apropiados
Es decir, no solamente son medicamentos analgésicos, sino también medicamentos como gabapentinoides y evidentemente opioides. La siguiente creo que los tipos de bloqueo nervioso que tenemos a disposición y que deberían hacer, que lamentablemente también son subutilizados. La siguiente. Muy bien, la siguiente, por favor. ¿No? Entonces, gabapentinoides, y otra cosa que me olvidaba en cuanto a la medicación, no solamente es analgesia, sino también antidepresivos, que se ha demostrado también en algunos casos que reducen el dolor, sobre todo el dolor de las amputaciones. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Ya? Y hay una experiencia muy bonita que quisiera comentar con ustedes, ya no queda tiempo. Hay un servicio de medicina transicional, es decir, el manejo del dolor posoperatorio que es agudo y que está continuando. La siguiente, ¿no? La siguiente, por favor. Estos lo hicieron en Canadá, en un hospital general, un hospital de alta complejidad que hace cirugías oncológicas, trasplantes, etcétera. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, es un staff en relación a las posibilidades que tenemos nosotros como profesionales de la salud para intervenir antes de la operación. Es decir, se le hace una entrevista psicológica, acude el anestesiólogo, evalúan al paciente de manera multidisciplinaria, y me refiero a multidisciplinaria con varios tipos de especialistas en relación al dolor. La siguiente. La siguiente, por favor. Y ellos han logrado disminuir bastante esos temas, de tal manera que se han convertido en un centro de referencia para el Canadá. La siguiente. Y ellos lo que sí proponen y lo que sí sugieren es que haya una comunicación con la comunidad. Es decir, debe haber un eslabón. Y es lo que les comentaba antes. El eslabón entre la oncología y la comunidad, en verdad, es débil, y hacia eso debe encaminarse todos nuestros esfuerzos. La siguiente. La siguiente. Vamos. Bueno, y para el manejo del dolor, evidentemente, no solamente hay información disponible. También hay organizaciones y grupos que nos dan sus pautas y sus guías. La siguiente. Vamos. La siguiente, por favor. Yo quería comunicarles algunas cositas. No sé si me dará el tiempo. La siguiente, por favor. Continúa, por favor, hasta cuando yo te diga. Ahí nomás, un poco atrás. Quería conversar sobre las complicaciones, y probablemente esto es lo que les interese más, los efectos a mediano y a largo plazo de las cirugías más frecuentes, ¿no? El cáncer de estómago lo he puesto porque el impacto sobre la vida del paciente es bastante alto. El cáncer de estómago debe tratarse de manera multidisciplinaria. La siguiente. ¿Ya? Y para los pacientes con cáncer avanzado necesitan un tratamiento multimodal. Continuamos, por favor. ¿De acuerdo? El cáncer gástrico, ¿cómo se opera acá en el Perú? Estos son algunos estudios que se han hecho. La información es muy pobre. La siguiente. ¿No? La mayoría de pacientes que se operan, de igual manera, llegan a estadios a partir del estadio 3. ¿No? En estadios 1 y 2, realmente la posibilidad de operarlos es baja. La siguiente. ¿No? La siguiente, por favor. La sobrevida, las tasas de sobrevida. Este trabajo se hizo en neoplásicas y tienen una tasa de sobrevida bastante aceptable. La siguiente. Las complicaciones que hay. La siguiente. La siguiente, por favor. Pero yo quería comentarles un poquito, aunque sea, sobre qué problema tiene un paciente con gastrectomía. Es decir, el paciente ya no va a comer igual, ya no va a sentir hambre, va a tener diarreas. La siguiente. Es posible que vomite, ¿ya? Es posible que tenga reflujo esofágico. La siguiente. Va a tener algunos problemas ya médicos más serios. La siguiente. ¿No? Y va a impactar también en relación a su estado nutricional a través de dos maneras. Uno de ellos es que va a bajar de peso definitivamente, ¿no? La gran mayoría de pacientes que se someten a cáncer, a cirugías por cáncer de estómago, bajan de peso. Y no solamente pasa eso. El otro problema es que disminuye
absorción de ciertas minerales y vitaminas muy importantes, ¿no? Como es el calcio, a través de algunos mecanismos que están acá. La siguiente. ¿Ya? También la quimioterapia y la irradiación producen problemas. Hay un problema en relación a este tipo de efectos. Generalmente la cirugía combina, como generalmente es así, se combina con quimioterapia y algunas veces se combina con radioterapia. Los efectos conjuntos son mucho más peligrosos y impactan más en la vida del paciente que cada efecto por separado. Y eso es una cosa que hay que tener en mente para todo esto. La siguiente, ¿no? Va a ocurrir dos tipos de anemia, o la ferropénica, y realmente es por varios mecanismos, ¿no? Ya no va a haber ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico hace que el fierro se absorba en el duodeno está aislado, es decir, ya no es parte de la vía digestiva, está aislado, por lo tanto no se va a absorber el hierro. El paciente, como ya no quiere comer, por falta de grelina y porque se le ha cortado el vago, no va a querer comer. Y va a haber un pasaje rápido, es decir, la carga de los alimentos va a pasar tan rápida que no se va a absorber el fierro, ¿no? Y de la anemia megaloblástica también va a ocurrir unos fenómenos diferentes, pero que de igual manera los pacientes van a desarrollar anemia. La siguiente, por favor. Intolerancias alimentarias, la siguiente. La siguiente, por favor. Es posible que el paciente tenga dolor, ¿no? Es un síntoma también bastante frecuente. La siguiente. ¿Ya? Y los síndromes que pueden haber, como ya les había comentado, el síndrome de dumping precoz, el dumping tardío, y las otras que de algún modo ya las hemos tocado de refilón. La siguiente. Y esto es en relación al tipo de cirugía que se le va a ofrecer al paciente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, cuando un paciente se realiza un cáncer de estómago, lo mejor desde el punto de vista fisiológico es hacerle una operación que dice que se llama Billroth 1. ¿Cuál es el problema con la Billroth 1? En verdad, ni siquiera, si no recuerdo mal, he visto un solo caso de una cirugía en Billroth 1. Lo que pasa es que para hacer una cirugía de Billroth 1 hay que preservar el píloro y hay que hacer una cirugía limitada del estómago. Y eso, cuando es un cáncer avanzado de tiroides, es imposible. Entonces, uno tiene que hacer una cirugía mucho más grande. Y cuando se intenta hacer la anastomosis, es decir, juntar el intestino con el estómago, no da. Entonces, es una cirugía que realmente se puede ver en otro tipo de patologías benignas, pero no en cáncer. Entonces, lo usual es que se haga una cirugía tipo Billroth 2, es decir, se haga una anastomosis entre el estómago y el yeyuno. Esa es la causa de casi todos los problemas que hemos visto. ¿Por qué? Hay un reservorio o un muñón del estómago corto, y el yeyuno queda aislado, es decir, las sales biliares tienen que hacer un trayecto, pero el alimento no pasa por el duodeno. La siguiente. ¿Ya? Y la alternativa para la operación de Billroth 1 es una operación que se llama la reconstrucción en Y de Roux, que es un tipo de cirugía que trae menos complicaciones. Lo que pasa es que es un poco más compleja, demanda más tiempo, y a veces los pacientes no están en condiciones de hacerse una cirugía que dure un poco más. La siguiente. La siguiente. ¿No? Entonces, comentarles un poco del vaciamiento precoz, del vaciamiento rápido, perdón. La siguiente, por favor. De acuerdo, existen dos tipos de síndrome de dumping, el precoz y el tardío. La siguiente. Generalmente se acompañan de síntomas que pueden superponerse. Cuando llega el alimento hacia el estómago, y hay una alta carga de hidratos de carbono, eso pasa bastante rápido al intestino. Entonces, cuando pasa demasiado rápido al intestino, los líquidos de la sangre, el líquido de la sangre, se extravasa hace como una especie de tercer espacio. Eso causa hipotensión y eso causa síntomas cardiovasculares. También hay diarrea, hinchazón, y en el síndrome del
Dumping tardío es por hipoglicemia, es decir, la alta carga también de carbohidratos hace que se produzca un aumento en la insulina y eso hace que el paciente tenga hipoglicemia. La siguiente. La siguiente. Sigue, por favor. Adelante, adelante. Bueno, y lo que ya se había comentado un poco, es decir, hay que hacer ciertos cambios en los hábitos alimenticios. El paciente tiene que masticar más despacio, tiene que demorarse bastante en masticar. Las comidas al menos deben ser 5 comidas repartidas. El paciente no puede tomar líquidos cuando coma, es decir, tiene que comer los sólidos y recién después de media hora y hacer una dieta diferente a la que estaba acostumbrado. La siguiente. ¿Ya? Y finalmente se puede utilizar, si es que todo falla, octreotide, el problema es el costo bastante alto, y acarbosa. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿No? ¿Qué pasa con este tipo de síndromes postgastrectomía? Impactan bastante en la calidad de vida, más o menos entre el primer año y el tercer año. A partir del cuarto, quinto año, va disminuyendo. En algunos casos nunca desaparece, pero en general van mejorando bastante. Entonces es una cosa que hay que tener mucha, al paciente hay que hacerle entender y hay que llevarlo porque muchos caen en la depresión, ¿no? No suelen subir de peso. Sin embargo, después de varios años, algunos de ellos sí logran recuperar parte de su peso, ya pueden comer comidas totalmente diferentes y mejoran, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Creo que ya no tenemos mucho tiempo. La siguiente. Se han hecho bastantes estudios desde el punto de vista nutricional en pacientes sometidos a gastrectomía. A pesar de todo, la anemia no suele ser tan severa. Se hacen sus estudios en relación a proteínas, etcétera, y no suele haber una alteración muy marcada. Siempre recuerdo una paciente que se hizo una gastrectomía total y su síntoma fue pica. Es decir, la paciente era una persona bastante joven, trabajaba, iba al gimnasio, hacía todas sus cosas normal, pero tenía pica en relación al hielo. Llegaba a su casa y se comía sus hielos, ¿no? Entonces se le hizo su estudio de hemoglobina y ya estaba en 6. Entonces, ese tipo de problemas nosotros tenemos que estar alertas. Siguiente. La siguiente, por favor. Hay diversos tipos de síndromes postgastroctomía. La siguiente. La siguiente. Vamos a la siguiente, la siguiente. Creo que eso ya sería todo en relación a lo que es cáncer gástrico y creo que el tiempo ya no me da para más, ¿verdad? Bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna cuestión en relación a lo que hemos tratado. Como les había comentado, cada tipo de cirugía tiene muchos problemas, ¿no? Hay, por ejemplo, hemos hablado de refilón de lo que es cáncer de mama y en el cáncer de mama hay problemas a nivel de linfedema, hay problemas a nivel de infecciones del operatorio. En general no son tan graves. También existen problemas en cáncer de próstata. El cáncer de próstata, desde el punto de vista quirúrgico, se trata con una operación que se llama prostatectomía radical y hay un impacto en los pacientes. Más o menos entre el 40 y el 98% de pacientes tienen disfunción eréctil y eso es una epidemia para ellos. Y hay síntomas de incontinencia urinaria que felizmente a lo largo del tiempo pueden ir mejorando. Pasa algo similar con las histerectomías por cáncer de cuello uterino.
Si alguien del auditorio tiene alguna inquietud. ¿Cómo va la coordinación? Y hay otra que dice que tan frecuente es la siembra. Bien. Lamentablemente, como servicio de oncología, nosotros nos hemos aislado y no hay una coordinación directa de nosotros. Lo que sí, por lo menos en el Hospital Cayetano, tenemos el servicio de área oncológica y es nuestro nexo. Y es un nexo bien importante porque ellos nos apoyan mucho en todo lo que significa el tratamiento del paciente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional. Lo que nos falta es ver, hacer coordinaciones, me imagino, con la DIRIS para poder enlazarnos con el resto de la comunidad. En otros niveles, por lo menos en Arequipa, la comunicación es nula, ¿no? Y en otros lugares me imagino que es peor todavía. En relación a la siembra intraoperatoria, bueno, el concepto es el siguiente y eso está en relación a dos tipos de cirugías, ¿no? Las cirugías de partes blandas y las cirugías de cavidades. Las cirugías de partes blandas, generalmente no hay siembras siempre y cuando el cirujano realice el procedimiento de manera segura. En relación a la siembra de las cavidades, es un problema, o a veces es un problema, sobre todo en cáncer de ovario, porque en algunas ocasiones se realizan algunos procedimientos como punción, y cuando el médico realiza la punción puede lesionar, o no sé si lesionar, sino atravesar o lesionar el tumor. Entonces las células caen y sí hay una siembra, ¿no? Entonces no es tan sencillo el tratamiento. El tratamiento, cuando un paciente con un tumor pequeño de ovario se realiza una punción y las células caen, el estadio clínico cambia y para ese entonces lo que hay que hacer es una cirugía mucho más radical. No sé si con eso esté satisfecha su pregunta. ¿Cuáles son los esfuerzos que están varios desplazados en el área de la comunidad? Tiene que y nos hacemos responsables. Bueno, es una pregunta muy importante. Creo que es una de las cosas más importantes a las que nos enfrentamos en oncología y en todos los demás servicios. Nosotros como Hospital General tenemos algunas deficiencias en algunos servicios, ¿no? No se hacen los servicios de manera oportuna, como habíamos visto. No se hacen a veces la prestación del servicio de manera equitativa. Entonces, desde el punto de vista médico, sí hay una posibilidad de disminuir la posibilidad de progresión de enfermedad, porque de lo que estamos hablando, que nos han preguntado de la siembra intraoperatoria, no es un problema. El problema es más bien del tratamiento combinado que tienen que tener los pacientes y que debe ser oportuno. Es decir, un paciente que ingresa a una evaluación multidisciplinaria tiene un plan de tratamiento y el plan de tratamiento tiene un plazo. Es decir, se desarrolla un cronograma y ese cronograma debería cumplirse. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que tiene riesgo de que la enfermedad avance, generalmente proponemos un tratamiento sistémico y posteriormente, que es mucho más rápido, mientras
preparamos al paciente sea para una operación o sea para un tratamiento con radioterapia. Entonces, de algún modo nosotros como profesionales tratamos de ver ese problema, pero no siempre ocurre y no siempre es lo ideal, que es lo más importante. Es decir, las guías nos dicen a veces una cosa y nosotros individualizamos el tratamiento del paciente en beneficio del mismo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos guiamos por las guías internacionales del tratamiento del cáncer y le ofrecemos un tratamiento y al final el paciente, por esperar ese tratamiento, espera meses, ¿no? Y la enfermedad ya avanzó y el paciente en realidad se perdió. Nosotros como servicio de oncología, como cirugía o como medicina oncológica, como radioterapia, no vemos el tema del dolor de una manera circunstancial, digámoslo así. Tenemos el apoyo de ADI, donde ellos sí están desarrollando sus protocolos para poder establecer cuál es el tipo de manejo apropiado, ¿no? El tema, como les comentaba, en relación a oncología hay varios tipos de dolor. Uno es el tema del dolor postquirúrgico, que me parece que todavía no se ha desarrollado bien, y otro es el dolor oncológico de un paciente crónico o terminal, que eso está mejor desarrollado. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Richard Baca por su brillante ponencia. Gobierno del Perú. El Perú primero.